Mis hermanos, muy buenos días. Hoy quiero empezar mi devocional orando por los jóvenes de nuestro país, por los jóvenes que están saliendo a las calles a marchar, para que el Dios Todopoderoso permita que estos jóvenes conozcan a su Hijo y crean en Él. Pero también por los jóvenes de nuestra iglesia, por los que han decidido por Cristo, para que el Señor Todopoderoso los guíe en tomar sabias decisiones para su vida. Y también, mis hermanos, oremos por nuestros gobernantes, por las autoridades, para que puedan ser temerosos a Dios, a la autoridad suprema, y para que puedan dirigir sabiamente los designios de nuestra nación. Vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos regalas de estar un día más vivos. Gracias, Señor, porque nos has guardado de todo mal y peligro en este momento tan tenso que está viviendo nuestro país. Gracias, Señor, porque eres tú, el Dios protector. Sin ti, nosotros no seríamos nada, Señor. Y estamos muy agradecidos contigo por eso, porque nos has guardado y nos has cuidado como iglesia. Señor, hoy te suplico, te imploro en esta oración por los jóvenes de mi país, por los jóvenes que están marchando, para que se arrepientan de sus pecados, Señor, y puedan conocerte a ti. Que puedan respetar tu autoridad, Señor, para así respetar a la autoridad humana. Señor, permite que estos jóvenes te conozcan, permite que personas como nosotros, Señor, podamos predicarles el Evangelio, Señor, que no nos quedemos callados si tenemos la oportunidad de hacerlo, sino que podamos expresar en este tiempo la palabra viva, tu palabra, tu Evangelio, Señor. Te pido por estos jóvenes, pero también te pido por los jóvenes de la iglesia, para que tomen sabias decisiones, Señor, para que estas decisiones sean conforme a tu voluntad, Señor, que puedan verte primeramente a ti y no a los humanos, Señor, que esas decisiones glorifiquen tu nombre, Señor, que vayan a tu palabra, que estén examinando tu palabra para mirar que las cosas que están pasando te agradan o no te agradan, Señor. También te pido por las autoridades, por el presidente, por los gobernadores, por los alcaldes, Señor, por los policías, Señor, para que también tengan temor de ti, para que te conozcan a ti como su único y suficiente Salvador, porque ellos también deben mirarte a ti como su suprema autoridad. Señor, permite que estas autoridades puedan verte a ti primero. Y Señor, si no te conocen, si no conocen a tu Hijo, si no conocen al Salvador del mundo, permite, Señor, que te conozcan. Y también, como lo decía al principio, Señor, que nosotros como iglesia estemos dispuestos a compartirle al policía, al soldado, al general, al presidente, al alcalde, al gobernador, Señor. Ellos también necesitan de ti, necesitan de Cristo. Señor, te doy gracias por tu palabra, por lo que vamos a hablar hoy, Señor, por todas las cosas que nos has permitido vivir hasta ahora, Señor. Y te damos gracias porque nos has guardado siempre. Te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, hoy quiero tocar un tema muy importante y el cual está pasando en este momento, y es con la autoridad. Y el título del devocional en esta mañana es ¿dónde está la autoridad? Y quise hacerme esta pregunta, ¿dónde está la autoridad? Y muchas cosas de lo que está pasando ahorita en nuestro país se hacen esa pregunta, ¿y dónde está la autoridad? ¿Pasa algo? ¿Pasa algún evento? Y lo primero que dicen, ¿y dónde está el policía? ¿Y dónde está el alcalde? ¿Y dónde está el presidente? Pero esa pregunta también no la debemos hacer nosotros. ¿Dónde está la autoridad? Y quiero que hoy me acompañen a varios versículos, pero vamos a empezar con uno de ellos. Y es en Romanos capítulo 13, versículo 1. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen y lo han estudiado, pero creo que es pertinente en este momento de lo que estamos pasando. Entonces quiero que me acompañen allí al capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Capítulo 13 de Romanos, versículo 1, abran sus Biblias, vayan hasta allí y vamos a leer este versículo de la siguiente forma. Dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido. Entonces, algo que vemos en este versículo que me parece supremamente importante es la primera palabra que aparece allí: sométase. Y un significado que me encantó, busqué significados en diccionarios bíblicos, pero uno que me pareció muy chévere es el siguiente. Dice que la palabra someterse significa acción de subordinación al juicio, decisión o efectos propios a los de otra persona, o de acatar y obedecer la ley o un sistema de cosas determinados
determinados. Entonces vemos que es someterse o a una persona o a una autoridad para un determinado propósito. Eso es someterse, eso es someterse. Y vemos en nuestro país que esas cosas no están pasando. Pero miremos qué nos dice este versículo acerca de someterse. ¿Y quiénes se deben someter? Entonces miremos quiénes son los que se deben someter a esto que nos está hablando el apóstol Pablo. Sigue diciendo el versículo: sométase toda persona. Y en este momento o en esta circunstancia, cuando nos dice toda persona, no se está refiriendo a un grupo en específico. No se está refiriendo a los creyentes, no se está refiriendo a las autoridades, no se está refiriendo al pueblo, se está refiriendo a un global, a un total, a todas las personas. No solamente a los creyentes, sino también a las autoridades. También las autoridades deben someterse, deben someterse. No solamente las autoridades, el mismo pueblo debe someterse. Y eso lo hemos visto a lo largo de la palabra de Dios con el pueblo judío. Una de las cosas que Dios quería enseñarles al pueblo judío era que fueran obedientes. Sabemos que el pueblo judío muchas veces fue desobediente y le pasaron cosas terribles. Y aún lo podemos estar mirando o viendo en este tiempo. Pero aquí Pablo nos está enseñando que toda persona debe someterse. Ahora, ya sabiendo que toda persona debe someterse, debemos mirar a quién debe someterse. ¿Será que debe someterse a un grupo determinado? ¿A los gobernadores, a los alcaldes, al presidente? ¿A quién debe someterse? Miremos lo que nos sigue diciendo el versículo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, ¿hay una autoridad superior? Sí, mis hermanos. ¿Quién es esa autoridad superior? Mire lo que nos dice el versículo: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, esta autoridad es Dios mismo, mis hermanos. La autoridad superior es Dios. ¿Dónde encontramos esa autoridad? En los cielos. ¿Dónde encontramos esta autoridad? En la palabra de Dios. Entonces, lo que nos quiere enseñar Pablo es que todas las personas deben someterse a la autoridad de Dios. Si nosotros queremos lograr grandes cosas, si queremos lograr respeto, obediencia a las autoridades humanas, primeramente debemos obedecer a la autoridad de Dios. Debemos someternos a su autoridad. Ahora, lo estamos viviendo. Muchas de las personas que están en estas marchas no obedecen a Dios, no se someten a Dios. Muchos no conocen de Cristo y esa es la fuente para poderse someter a las autoridades. Deben conocer a Cristo. Cuando uno conoce a Cristo, cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la oportunidad de podernos someter a su Padre, de poder mirar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esto es lo que nos quiere enseñar Pablo. Pablo nos está enseñando que debemos someternos a la autoridad de Dios, pero que toda persona tiene que hacerlo. El presidente tiene que hacerlo, los alcaldes tienen que hacerlo, la policía tiene que hacerlo. También las personas que están marchando deben someterse a Dios. Y nosotros como creyentes también debemos hacerlo. No podemos estar en rebeldía, no podemos estar en desobediencia. ¿Qué más nos sigue diciendo este versículo? Entonces, podemos concluir algo muy interesante que nos muestra este versículo, y es que toda autoridad es puesta por Dios. Mis hermanos, toda autoridad, desde el presidente hasta el alcalde, hasta el edil, lo pone Dios. Y eso lo debemos tener muy claro. Es Dios el que permite que estas personas nos gobiernen. Es Dios el que permite que estas personas estén en el liderazgo. Pero si nosotros hemos obedecido a Dios, obviamente debemos obedecerlos a ellos. No podemos ser desobedientes con ellos y obedientes con Dios, porque Dios los ha puesto allí. Y Dios quiere que nosotros seamos obedientes en todo momento. ¿Dónde está la autoridad? La autoridad es Dios. Y eso es lo que debemos tener claro en este momento, mis hermanos. La autoridad suprema, la autoridad superior es Dios. Pero Él también pone a los gobernadores y a los alcaldes y a cada una de las organizaciones que nos lideran para que nosotros podamos obedecerlas. Y también las leyes que ponen los seres humanos. Entonces, debemos entender que esa es la autoridad superior, que es Dios, y
obviamente debemos estar obedeciendo a las autoridades. Un ejemplo muy práctico que vemos acerca de la obediencia es la que Cristo hizo con su Padre. Y aquí vamos a mirar también algunas partes de qué autoridades nos ha puesto Dios en nuestro camino. Ya hablamos de algunas, ya hablamos de los gobernadores, de los presidentes, de los alcaldes. Pero también tenemos que hablar de una autoridad que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, y son nuestros padres. Muchos de los jóvenes que están marchando en este momento es porque sus padres no han sido obedientes con Dios. Y pasan muchas de estas cosas que estamos viendo. Pero hoy vamos a ver, a raíz del ejemplo de Cristo, que debemos obedecer a nuestros padres. Y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Y yo sé que muchos de ustedes lo han estudiado, muchos de ustedes lo han escuchado en devocionales, lo han escuchado en discipulados, en estudios bíblicos, pero miremos lo que nos enseña este versículo. Dice, hijos. A esta palabra hijos se refiere a nosotros como hijos. Hijos, no solamente hijos, digamos, de nuestro Padre terrenal, sino también de nuestro Padre espiritual. Dice, hijos, obedece ¿en quién? En el Señor. Debemos estar obedeciendo en el Señor. Si nosotros queremos tener la autoridad suprema, debemos hacerlo en Cristo Jesús. Como les decía al principio, debemos creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice, obedece en el Señor a vuestros padres. Aquí nos está enseñando Pablo también algo muy importante, que debemos obedecer en Dios. Cuando nosotros tenemos como autoridad al Dios Supremo, cuando es nuestra autoridad superior, podemos hacer esto que nos está diciendo Pablo. Obedece en el Señor a vuestros padres, a vuestros padres, porque esto es justo delante de los ojos de Dios. Es necesario hacerlo, mis hermanos. Si nosotros queremos jóvenes dispuestos para la obra de Dios, deben cumplir con este mandato: obedecer a vuestros padres. Ahora, no solamente los hijos tienen esa responsabilidad, también los padres tienen una responsabilidad delante de Dios con sus hijos. Y quiero que me acompañen más adelante al versículo 4. Versículo 4 de Efesios. Dice así la palabra de Dios: y vosotros, padres. Está hablando a los que son padres. Bueno, yo no soy padre todavía. Estoy orando al Señor, si el Señor me da esa oportunidad. Pero muchos de los que me están viendo son padres. Y estas palabras que Pablo está diciendo, se las está diciendo a ustedes, padres, a los que tienen hijos. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas importantes, mis hermanos. Aquí Pablo nos está enseñando y nos está diciendo que y vuestros padres y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ojo, mis hermanos, con lo que estemos diciendo y con lo que estamos haciendo. Muchas de las cosas que están pasando en este momento es porque no hubo esa figura paterna ni materna en el hogar. Muchos de esos jóvenes son rebeldes porque nunca vieron esa autoridad como padres. Obviamente muchos de esos padres, de esos muchachos que están allí afuera, no conocen de Cristo. Pero ¿qué con los que sí conocen de Dios? Con los que sí han conocido del Padre Celestial. ¿Qué con ellos? Tienen una responsabilidad muy grande. Mucho cuidado con lo que hacemos, mis hermanos, y con lo que decimos. O con provocar en nuestros hijos ira. Y la ira es un pecado, y lo hemos visto, y nos lo han enseñado. Porque esos hijos, cuando son provocados a ira, pasa lo que pasa. Y es que se vuelven rebeldes. Y todo lo que podían mirar de Cristo y de Dios se transforma en cosas para desagradar el nombre de Dios. Y debemos tener muchísimo cuidado. Y es un llamado de atención para ustedes, padres. Para que estemos pendientes o estén pendientes de sus hijos. Ustedes saben, padres, qué hace su hijo en el internet. ¿Sabe qué juegos juega en el celular? ¿Sabe con quién está chateando? ¿Saben, mis hermanos, padres, lo que está haciendo su hijo en este momento? Espero que sí. Espero que estén haciendo eso. Porque ahí es donde vemos dónde está la autoridad. Si ustedes
le temen a Dios, la autoridad de Dios está sobre ustedes y ustedes pueden guiar a estos jóvenes. Ahora, también nos enseña una segunda cosa. Dice, si no tienen que provocarlos a ira, sino ¿qué tienen que hacer? Criarlos, enseñarlos. Esta palabra disciplina también es enseñar en su palabra. No solamente es, podríamos decir, golpear o castigar, no, también es enseñar. También hay que enseñarle a los jóvenes que cuando pecan o cuando son más pequeños y cometen algún pecado o cometen algo que los desobedecen a ustedes, tiene un castigo. Pero hay que explicarles por qué tiene ese castigo, para no provocar ira en esos jóvenes. Hay que enseñarles, mis hermanos. Aquí nos está diciendo Pablo, enséñeles, amoléstelos en el Señor. Entonces nos está diciendo, debemos enseñarlos, debemos guiarlos. Pero esa guía y esa enseñanza solo se puede en Cristo Jesús. Si ustedes quieren jóvenes que le teman a Dios, deben creer en Cristo. Esos jóvenes que están afuera, esas autoridades que están afuera, no le temen a Dios. Y la responsabilidad de nosotros como iglesia y los que son padres es que los jóvenes de nuestra iglesia, los jóvenes creyentes, y no hablo solamente de la iglesia bautista del Tunal, sino en general, le teman a Dios. Cuando le teman a Dios y vean a ese Dios supremo, todopoderoso, la autoridad suprema ante todo, ahí sí pueden obedecer y acatar las leyes humanas y a las autoridades humanas. Mis hermanos, estemos orando por nuestra juventud, estemos orando por los padres de la iglesia, pero también estemos orando por las autoridades, para que también puedan someterse a Cristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pido por nuestros jóvenes, Señor, nuevamente. Señor, te pido por los que murieron, Señor, porque no te conocieron, porque van a vivir en condenación eterna, Señor. Guarda a los que están en la calle, Señor. Guárdalos de todo mal peligro, Señor. Pero también permite que puedan abrir su corazón, que puedan arrepentirse de su pecado y apartarse de él y mirarte a ti con ojos de temor, Señor, y de amor. Que puedan verte a ti como su único y suficiente Salvador, Señor. Permite que como iglesia podamos predicarle a nuestros jóvenes, a los jóvenes de nuestra nación, y que los jóvenes de nuestra iglesia puedan ser esos baluartes para llevar el evangelio a ellos. Señor, permite que podamos hacerlo. Te damos gracias por tu palabra y por lo aprendido hoy, Señor. Te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.